Hoy vamos a hablar de una de las mayores decisiones financieras de los hogares, la compra de un coche. Es uno de los gastos más importantes que podemos realizar y los precios van desde unos 24.000 euros hasta 31.000 euros o más. Como se trata de una decisión muy importante, vamos a explicar unos cuantos puntos a tener en cuenta al comprar un coche. Cuando compramos un coche nuevo, lo primero que debemos considerar es la depreciación. La depreciación es la pérdida de valor de un objeto por su uso. Por ejemplo, a medida que usamos un coche y vamos haciendo kilómetros, el coche va perdiendo valor. En el momento en el que sacamos el coche del concesionario, pierde una buena parte de su valor. Como podemos ver en el gráfico, durante el primer año, un coche puede llegar a perder de un 20 a un 30% de su valor. En los siguientes 2 años podría llegar a perder un 15% cada año. Es a partir del cuarto o quinto año en el que la depreciación se desacelera. Por lo tanto, al comprar un coche nuevo, asumimos que vamos a perder entre un 40 y un 50% del valor durante los primeros 4 años. Vayamos con un ejemplo práctico. Imaginemos que queremos comprar un SUV, un Volkswagen T-Roc. Usando el configurador de su página web, podemos obtener el precio del coche en su modelo más básico, unos 31.000 euros. Aquí podemos ver la gráfica de la depreciación para el coche en concreto. Como podemos observar, durante el primer año el coche se deprecia en unos 7.750 euros. En los años 2 y 3, el coche pierde otros 9.300 euros. Es decir, durante los primeros 3 años, el coche perdería unos 17.050 euros, más de la mitad de su valor inicial. Si lo pagamos al contado, hemos perdido el 55% del dinero en tan solo 3 años. Es decir, hemos comprado un activo que ha perdido más de la mitad de su valor. Justo lo contrario a cuando compramos una vivienda o acciones, ya que con el tiempo la vivienda, acciones u otro tipo de activos se revalorizan con el tiempo. Vayamos con el siguiente punto, la financiación. Supongamos que no tenemos el dinero y decidimos financiarlo. El problema se agrava, ya que tenemos que sumar los intereses al coste del vehículo. En el caso del T-Rock, y podéis comprobarlo en su propia página web, pagaríamos más de un 7% TAE, que es una auténtica barbaridad. En general, todas las marcas se mueven en el mismo rango de intereses, más o menos la misma TAE. Acabaríamos pagando unos 7.000 euros de intereses, un 22% sobre el valor inicial del coche. Y eso, a pesar de pagar una entrada de 9.300 euros. En otras palabras, que solo vamos a financiar 21.800 euros. Si calculamos el porcentaje de intereses sobre el importe financiado, nos da como resultado un 32% de intereses. Lo que vamos a hacer ahora es comparar el valor del coche con el paso de los años y compararlo con la deuda pendiente. Tal y como hemos visto anteriormente, el valor del coche antes de sacarlo del concesionario es de 31.000 euros. Y los primeros 3 años pierde 17.050 euros. Es decir, el coche valdría ahora unos 13.950 euros. Tal y como hemos podido ver antes, el importe adeudado es de 28.800 euros. Por lo tanto, empezamos con una deuda de 28.800 euros. Ahora, calculemos cuánto pagaríamos los primeros 3 años. Tal y como podemos ver en el resumen que nos ofrecen en su web, deberemos 28.800 euros y pagaríamos unas cuotas mensuales de 292 euros. Cada año pagaríamos 12 cuotas de 292 euros, unos 3.504 euros al año. Trasladamos esta información a nuestra línea temporal y vemos que hemos pagado en cuotas 10.512 euros. Si hacemos el cálculo, vemos que todavía nos quedan por pagar 18.288 euros, mientras que el valor del coche es de 13.950 euros. En otras palabras,
nos queda por pagar el 140% del valor actual del coche. En definitiva, financiar un coche no es una buena idea. Vale, pero ¿y qué hago si necesito un coche? Si el coche es una necesidad, tenemos que utilizar lo que acabamos de aprender para encontrar el punto perfecto en el que deberíamos comprar un coche. Queda descartado comprarlo nuevo. ¿Y financiarlo no parece una buena idea? Si volvemos a nuestra curva de depreciación, vemos que durante los primeros 3 años la pendiente de la curva es muy fuerte. Pero a partir de los 3-4 años, la pendiente empieza a ser más suave. Así que si nos tenemos que comprar un coche, debería ser un coche de segunda mano, con entre unos 3 y 5 años de uso, y con menos de 50 o 60.000 kilómetros. Con estas características, el coche no es nuevo, pero tampoco habrá tenido un uso excesivo y estará en ese punto en el que todavía no nos va a dar problemas todos los días. Además, como hemos visto, gran parte de la depreciación ya ha ocurrido. En resumen, si compráis un coche nuevo al contado, vais a perder el 55% de lo que habéis pagado en tan solo 3 años. Si lo financiáis, no solo vais a perder ese dinero, sino que tras 3 años deberéis el 140% del valor actual del coche. Así que la mejor opción es la segunda mano, con un coche de entre unos 3 o 5 años de uso y con menos de 50 o 60.000 kilómetros. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado útil. Próximamente voy a hacer un vídeo profundizando el tema de la financiación de los coches. Si queréis ver algún modelo o marca en concreto, dejádmelo en los comentarios y os lo explicaré. Y también voy a hacer un vídeo del caso de los coches de renting, que seguro que resulta muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!